Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Claudio Gini. Seguramente ya nos conocemos de otro video en el cual he hablado sobre lo que es la astrología kármica. He hablado sobre la luna, o cómo influencia, o qué tipo de influencia tiene la luna sobre todo ser humano, todo ser vivo. Y cuando está en determinada casa, qué tipo de trabajo hace sobre nosotros o cómo nos hace trabajar nosotros emocionalmente y sentimentalmente. Hoy en particular vamos a conversar un poquito sobre lo que es Quirón, o qué significado tiene Quirón en nuestras vidas. Voy a hacer lo más sintético que se pueda. Consideremos que en la antigüedad se lo tomaba Quirón como un dios que tenía capacidades realmente importantes, entre ellas era la inmortalidad. Y después en determinado momento esa inmortalidad la intercambió con otro dios. Pero antes de llegar a eso voy a aclarar que Quirón se lo tomó como un ser muy especial, porque estaba en lo que es la medicina, la sanación, todo lo que era el ser guerrero, era guerrero también. Entonces todas ese tipo de energías juntas en un solo ser lo hacían muy especial. Era, hasta donde tengo entendido, muy benévolo con quienes estaban cerca de él. Y de hecho, en alguna oportunidad que tuvo heridas, ese tal Quirón, no podía curarse de las mismas. Pero bueno, no se podía curar de las heridas, pero era inmortal. Entonces acá viene como una especie de pensamiento de decir, bueno, puedo ser inmortal, pero voy a tener mis heridas siempre. Entonces esas heridas siempre las voy a tener abiertas y siempre las voy a tener latentes. Es un juego psicológico también. Muchas veces preguntan qué significado tenía esto de la antigüedad hacia la fecha. Bueno, lo que tenía de significado lo sigue teniendo. Quirón intercambió con otro dios que había en ese momento. Yo voy a utilizar la palabra dioses para después en alguna oportunidad poder llegar a esclarecer el tema de por qué dioses o por qué se le decía dioses. E intercambió con otro ser, otro dios, la inmortalidad que tenía él, y el otro le transmitió a él justamente la posibilidad de sanarse y curarse de sus propias heridas. Conocía mucho sobre astronomía y astrología, hay mucha información ahí latente en internet y en otro tipo de libros que hablan sobre justamente Quirón. Entre ellas había sido mitad hombre y mitad caballo. O sea, era un equino y luego una parte de arriba un ser humano. Muchas veces se lo confunde en la antigüedad con que Quirón, la imagen de Quirón tenía que ver con Sagitario. No necesariamente, eran parecidos, pero no iguales en la base, en el fundamento de lo que acabo de decir. Y hace un rato dije que intercambió con otro dios lo que él no tenía, podía sanar sus heridas y curarlos, y él al otro dios le entregó la inmortalidad. O sea que perdió su inmortalidad para sanar sus heridas. Es un juego psicológico, es poder sanar sus heridas o poder sanar nuestras propias heridas, habla justamente de eso. Ahora me voy a trasladar a Quirón como planeta. Fue redescubierto entre los 70 y 80, entre la década de los 70 y 80, por nosotros, los seres humanos. Siempre estuvo girando por ahí, pero estaba un poquito oculto, tapadito entre otros planetas. Y debido a su tamaño, pero sin influencia, descubrimos que tenía una influencia de lo que dije recién. Era él que podíamos sanar nuestras heridas del pasado. En una carta natal kármica hay 3 factores, siempre digo lo mismo y lo voy a repetir, es 3 factores kármicos: Lilith, que es la luna negra; Quirón, que son las heridas del pasado; y finalmente los nodos lunares. Para lo que es Quirón, tiene tal influencia en nosotros que habla de poder sanar algo nuestro para poder evolucionar o seguir evolucionando. En caso contrario, seguimos en la misma postura y no ha pasado nada, como se dice habitualmente. Entonces,
¿Qué importancia tiene? La importancia tiene de que nosotros, si sabemos en una carta dos parámetros fundamentales como ser en qué signo y en qué casa cae en la rueda astrológica de esa persona, podemos determinar un poco más con seguridad, con mayor precisión, qué tipo de heridas psicofísica espiritual tiene que sanear en esta oportunidad, en esta existencia, este ser humano que viene arrastrando de otras existencias anteriores, o de otra existencia anterior, mejor dicho. Bueno, para todo esto está la carta. La revolución solar también, pero específicamente es importante saber lo de la carta natal para poder realmente dar un poco más de profundidad, que es toda la existencia completa, ¿sí? En esta existencia. Así que bueno, teniendo en cuenta el horario de nacido, con los minutos si es posible, el día, mes y año, lugar de nacido o nacida la persona y lugar donde vive actualmente, tenemos la base para hacer la carta natal. De ahí se saca justamente el muestreo de donde estaba Quirón en el momento de nacimiento. Y podemos trabajar sobre la persona, sobre el ser de luz, cómo podemos abrir una puerta para poder quizás encontrar una respuesta a las heridas que posee en la actualidad. De ser así, los espero en Tarot Reiki Astral. Mi número de celular es 15 62 46 79 96 y en el caso de necesidad por alguna carta natal o revolución, estoy aquí para ayudarlos. Bendiciones, Namaste.